A continuación vamos a tener la ponencia El estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud, a cargo del doctor Juan Ahumada Farieta. El doctor Ahumada es abogado de la Universidad de Caldas, es investigador del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, miembro del comité editorial de la revista Deslinde, y un conocedor de todos los aspectos jurídicos que tienen que ver con las leyes de salud. Ya el doctor Hernández se refirió a varios de esos aspectos jurídicos. Pero le hemos pedido al doctor Ahumada que oriente su presentación hacia la formulación de salidas que puedan haber o que puedan contribuir a superar la situación crítica que están viviendo los hospitales universitarios en este momento, como la Universidad del Valle, el Hospital Universitario del Valle y el Hospital Universitario de Santander. Les queda el doctor Juan Ahumada. Muy buenos días, agradezco la invitación. Como el tiempo es muy escaso, entonces vamos al punto. En este momento atravesamos la crisis, ya todo el mundo sabe, sobre todo en la zona occidente-centro de Colombia, está muy complicado el asunto. El Hospital del Valle están hablando de liquidación, el Universitario del Valle, la Clínica Rafael Uribe también de liquidación, el Hospital de Cartago fue cerrado, la Clínica Minerva de Ibagué fue cerrada, privada. El Hospital San Jorge de Pereira está boqueando de 40.000 millones de pesos. Pero igual, a la Universidad del Valle le deben 100.000 millones y eso está que se revienta por todas partes, con un agravante. Esta situación allá me llama mucho la atención, o nos debe llamar la atención es por eso, porque Cali es el sitio donde en el desarrollo de este sistema de salud las EPS concentraron tratamientos especializados y de más alto nivel. O sea, que la gente de Caldas, Risaralda, Quindío, parte de Tolima la enviaban a Cali a que les resolvieran esos asuntos. Si Cali entra en crisis, toda la remisión se enloquece. A esto hay que seguirle la pista, porque entonces lo que viene ahora, ya empezó a suceder, empezaron a suceder cosas ridículas, es que gente del Valle está empezando a ser remitida para hospitales de segundo nivel del departamento de Caldas, cuando se suponía que el esquema era al revés. Yo les pido que sigan eso porque aquí hay una estructura que debe ser parecida, ¿cierto?, de carácter regional, y antes de que explote, digámoslo así, hay que tender las alarmas. Bueno, de lo que se trata es de esto. Desde que empezó lo de la ley 100, no voy a tocar el sistema anterior, las crisis han sido recurrentes, ¿cierto? Periódicamente se habla de cierre de un hospital u otro, tutelas, avalanchas de tutelas, hay mucha presión, ¿cierto? Y en un momento dado se acumularon las denuncias de los usuarios, las denuncias de los académicos, los gremios que tienen que ver con toda la atención en salud estaban denunciando cosas concretas, los sindicatos estaban alegando, además de su elemental cobro de salarios y prestaciones, también que el sistema estaba mal. Los medios de comunicación, en un momento dado, la atención le falló a la mamá, al papá de doña Vicky Dávila, ¿cierto? Eso nos ayudó mucho. Y un señor que se jubiló, entonces ya no le tenía miedo a nada, empezó a hablar, el señor Juan Dulce, y eso puso el tema en todas partes, puso el volumen alto, ¿cierto? ¿Qué pasa con la salud? Ese es un aspecto. Y paralelamente, lo que señaló ahí, empezaron a presentarse una serie de investigaciones, ¿cierto? Los organismos judiciales y de control estaban encima de un montón de EPS, Saludco explota, ¿cierto? Ya el escándalo.
La Universidad Nacional hace un estudio que, como decía ahora el doctor Mario Hernández, los invito a leer, vale la pena, ¿cierto?, dedicarle un tiempo. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, porque como esto es un negocio, también estaba ahí en el estudio del asunto, ¿cierto? ¿Qué sucedió ahí? No, en ese momento lo que uno puede hacer es un saldo, ¿cierto? Sacar el saldo. ¿Qué ha sucedido? Lo que conocemos: hospitales cerrados y reestructurados. Cuando digo hay liquidación del Seguro Social y Cajanal, me refiero a esto. Ellos tenían una red de clínicas y hospitales, ¿cierto?, que es una red que desapareció. La pauperización de los trabajadores del sector, la salud groseramente convertida en mercancía, como gritan las organizaciones cuando salen a la calle, los estudiantes, un recorte y supresión de servicios, que eso todos lo conocemos, una corrupción sin límites y un proceso de deshumanización y muerte. Entonces empezó el descontento, empieza a sumarse y pareciera que la solución es lo que finalmente encontramos: la ley estatutaria que consagra el derecho a la salud como fundamental. Esa fue, digamos, como la ecuación de toda esta crisis. ¿Cuál es el problema con esta ley? O lo digo de otra manera: ¿por qué, a pesar de que la ley estatutaria de salud existe, por qué se siguen quebrando los hospitales y se sigue dando ese proceso que mencioné ahora del departamento del Valle, del centro occidente de Colombia? Esa es la pregunta del millón. Porque la gente tiene la idea de que cuando la ley sale se resolvió el problema. Entonces es una idea que a todos, uno le rinde culto a la ley, y para todo es que ya no la abogado, y la ley dice, ¿cierto? Y salió la ley estatutaria del derecho fundamental a la salud, y nada. La crisis sigue y se va a agravar. Esto es una advertencia. El asunto se va a agravar en los próximos meses. Entonces yo voy a señalar 2 o 3 cosas de esa ley estatutaria de salud. Lo primero y más importante de la ley estatutaria de salud, que todos debemos tener en cuenta, no es lo que dice la ley estatutaria de salud, es lo que no dice. Porque es que la ley estatutaria de salud no tocó la estructura, la relación del sistema de intermediación y aseguramiento, la relación entre las EPS y las IPS, no cambió absolutamente nada en el asunto. Y me temo que no va a cambiar mucho, porque en ella quedaron rastros, ¿cierto?, que no voy a desarrollar aquí ahora, pero que permiten que se ensamble el sistema actual. O sea, aquí hay que dar una discusión adicional, porque ya no basta invocar el derecho, ¿cierto? Y la prueba es esta. La prueba de que el asunto no funciona, ¿cierto?, es que usted no puede meter hoy una tutela porque se cierre el hospital de Cartago. Ahí hay un choque, ¿cierto? Porque cuando usted le dice no le doy este medicamento, usted mete la tutela. Pero cuando usted le quita su hospital a la gente del CISBEN 1 de Cartago, le quitan su hospital, no hay tutela que valga. Algo se mete entre el derecho consagrado de manera general, de manera universal, y el mecanismo. Entonces el derecho se vuelve inaplicable. Pero antes de desarrollar esto, quiero dejar 2 o 3 picas en Flandes aquí pegadas para estudio. En la ley estatutaria de salud hay 2 o 3 cosas que son francamente graves. El doctor Mario ya mencionó algunas, pero yo quiero recalcar especialmente esta. Hay un articuleo, el artículo 5, que plantea una serie de principios. Y entonces dicen, esto aquí va a funcionar es aplicando los siguientes principios. Están a la derecha, ¿cierto? Sostenibilidad. Cuando se va a pedir la atención, cuando se va a entregar la atención, yo tengo que decir sí, ¿cierto? La accesibilidad, la equidad, etc. Y el equilibrio fiscal. Si uno mira el resto de la ley 100, va a encontrar una cosa que es muy grave, ¿cierto?
bueno, la repetición de lo de la sostenibilidad, ¿cierto? Que el Estado dispondrá los medios y no sé qué, de conformidad con las normas constitucionales. La norma constitucional, ¿cierto?, es esta, el acto legislativo 3 de 2011, que dice que usted no puede, qué bien, que usted no puede tomar decisiones que afecten el sistema económicamente. Usted no se le puede ir la mano en el gasto, mejor dicho, para traerlo al lenguaje coloquial. Si usted se le va la mano en el gasto, está violando el sistema. Yo hice un repasito de todo el cuento a ver que esto hasta dónde iba. Entonces esto tiene las siguientes implicaciones. Usted le puede decir, mire, el presupuesto llega hasta aquí. Entonces, aquí hay para este tratamiento, hay para este tratamiento, se acabó el presupuesto. Por lo tanto, los que llegaron después de que se agotó el presupuesto, no clasifican. ¿Sí me entienden? Esa es una interpretación. La estoy diciendo con relación a sentencias de cosas parecidas que no tienen que ver con la salud, pero esto ya ha sucedido. Esto no haga la carretera, panel. ¿Por qué? Porque si usted le mete más dinero, se altera el equilibrio. La sostenibilidad se daña. O era de 4 carriles, pues quítele un carril. Esa es una opción, ¿cierto? 2. Encontré una cosa que, para los que vuelvan a leer estas charlas son más para invitar a que ustedes estudien, que es más grave, ¿cierto? Y es que la sostenibilidad del sistema, basado en una serie de decisiones anteriores de los jueces y de la misma Corte, incluye las ganancias de las EPS. Lo voy a decir de otra manera. En servicios públicos domiciliarios, el privado que invierte en servicios públicos domiciliarios tiene garantizado el 15% de tasa de retorno, por ley. O sea, hay una cosa que es increíble, y es que a ciertas actividades les garantizamos la ganancia. En cambio, usted lo llama al taxista o al tendero y le dice, oiga, venga, le garantizo el 15% de tasa de retorno. En cambio, de las empresas de servicios públicos domiciliarios le dice usted, cuando haga la factura, cuando calcule el costo del kilovatio, garantícese 15% de tasa de retorno. En salud está lo mismo. Lo primero que hay que garantizar es la ganancia de la EPS. Ahí hay un problema, ¿cierto?, que tenemos que enfrentar. O sea, usted puede poner a funcionar todo el sistema y lo primero que tienen que sacar, y está dicho de tal manera que no se nota, ¿cierto? Lo primero que tienen que sacar es la ganancia de la EPS. Voy a dar un ejemplo ajeno, porque es que esto ya lo vivimos en Colombia hace rato. Usted hace el presupuesto de la nación. No está expresamente, pero lo primero que usted tiene que apartar y garantizar es el pago de las obligaciones de deuda externa. ¿Para qué es lo mismo? Y con lo que queda es que se atiende. Está más o menos claro ahí. Por eso le doy tanta importancia a este punto de la sostenibilidad fiscal. Bueno, entonces decía, lo más grave de la ley estatutaria no es lo que dice, sino lo que no dice. Entonces, me perdonan, aquí muchos de ustedes están vinculados a lo de salud, ¿cierto? Están vinculados porque estudian, porque enseñan, bueno, y finalmente muchos como usuarios. Bueno. Entonces, ¿dónde está el punto? Todos hablamos mal de las EPS. Pues bueno, los que están aquí, ¿cierto? Mucha gente habla de los problemas del sistema de salud, pero yo tengo la impresión, en la Mesa Nacional por el Derecho Fundamental a la Salud, esto se ha discutido varias veces, que el grueso de la gente, incluso los que están vinculados al tema, no entienden cómo funciona. Y si la gente no entiende cómo funciona, entonces se equivoca en el blanco. El problema de todos los días, que la gente va y le pega a la enfermera, ¿cierto?, porque el centro de salud no tenía recursos. Eso es parte del problema, ¿cierto? La gente se estrella contra un enemigo que no es. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Entonces, voy a repasar una cosa que muchos de ustedes ya saben. El sistema de salud funciona con base en el cuadro que mostró aquí el doctor Mario Hernández. Entonces, yo me voy a limitar ya a ir más adelante a esto.
Está la EPS que administra los recursos del sistema. Pero lo primero que hay que señalar es esto, desde mi punto de vista. Nos engañaron. En la ley 100 de 1990, la propaganda que hicieron es que lo mejor era que hubiera un administrador independiente, que además por ser privado iba a ser muy serio, ¿cierto?, para que manejara el recurso destinado a salud. Eso nos dijeron, ¿cierto? Baja. En la práctica, las EPS actúan como aseguradores. Es más, el ministro cada vez que abre la boca habla de estamos garantizando el aseguramiento, estamos cubriendo el riesgo. ¿Dónde se usa ese lenguaje? En el mundo de los seguros. Aquí nos están engañando. Y subrayando esto, ¿cuál es la diferencia? Un señor lo llama a uno de ustedes y les dice: me favor y me administra esta clínica. Aquí hay varios estudiantes de esa, relacionados con salud. Venga, me administra esta clínica. Entonces termina el año. Entonces, ¿qué sucede al terminar el proceso? Que a usted lo llaman y le dicen, ¿cierto? Bueno, ríndame cuentas. Usted rinde las cuentas, ¿cierto? Dice: aquí está su clínica, aquí está la plata en bancos, aquí todo esto, listo. Y le entrega todo, le devuelve todo, ¿sí? Y le pagan una plata por haber administrado. Eso es administrar, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las EPS? ¿Cómo funciona nuestro sistema de salud? Más o menos, porque ya ahora voy a entrar en otros detalles, pero esto es para que se comprenda. Entonces me voy a desviar a un ejemplo, ¿cierto? Yo llegué en avión esta mañana. Junto al tiquete, al pagar el tiquete se pagó un seguro. El avión no se cayó, ¿cierto? Yo llegué entero. ¿Qué hace la aseguradora con la prima, con lo que le pagaron por el seguro? Se la guarda toda es de él. Ustedes compran el SOA, los que tienen carro. Si no se chocaron, si no les pasó nada, ¿qué hace la aseguradora? Se queda con todo el dinero. Simplificando, ¿qué sucede con nosotros? Yo pagué la cuota este mes, no fui al médico. ¿Qué hace la EPS en la práctica? Eso es lo que voy a explicar. Coge toda la plata y se la guarda, es decir, la usa como capital, ¿cierto? Ya se la apropia. El lío que tenemos es ese, que es que el modelo ha derivado, lo han sabido interpretar, lo han manejado de tal manera que lo que nos han implantado es un sistema de aseguramiento que es terrible. Porque tiene una implicación. De pronto los jóvenes no, pero aquí los mayores deben tener por lo menos las siguientes experiencias desagradables, propias o con amigos. Llega una persona, compra una póliza de seguro. Ese es un mundo lleno de trampas. Usted compra la póliza de seguro. Una más fácil, que puede haber más gente aquí, por las caras que veo. Va y pide un crédito. Va a un banco y dice: oiga, préstame plata. Le dice: no, yo le presto, listo. Y cuando usted le va a dar la plata, usted en la emoción firma un cerro de papeles que le ponen. Usted no los lee, ¿cierto? Los firma todos. Hasta el último. Bueno, usted ahí firmó que usted no sufre de nada, que nunca le han sacado una muela, que sus familiares son inmortales, que no tienen nada, ¿cierto? El día de mañana a usted le aparece un problema. Dice: oiga, hágame efectivo el seguro, ¿cierto? O sea, no me cobre la deuda, cúbrame la deuda, porque yo pagué este seguro en caso de calamidad, que quedara cubierta la deuda. Y le sacan la póliza y le dicen: usted nos mintió. Su historia clínica, usted llegó con un infarto, ¿cierto? Su historia clínica, cuando usted entró aquí, dice que usted ya tenía vena básica. Y como eso es del sistema circulatorio, no le pago el seguro. Descubrimos que su abuelito tiene diabetes, ¿cierto? Usted mintió. El Código de Comercio dice que el que mienta borra la póliza. O sea, ¿qué están haciendo ahí? Negar el evento catastrófico, si me explico, el riesgo, disminuirlo, o tratar de rebajarle el costo. ¿Qué es lo que ustedes tienen de salud? Eso. El caso más grave es una figura que se llama pago por evento.
en el que me voy a extender. ¿Qué es el pago por evento? Que la persona es atendida por una IPS y le pasa la cuenta a la IPS y le dice: atendimos a fulano de tal día y le hicimos esto y lo otro. Le pasa la cuentica. Entonces aquí hay un montón de trucos endemoniados. Antes de meterme en lo de negar el riesgo, voy a señalar 2 o 3 trucos que son increíbles. Señalaba yo ahora en el mismo programa que mencionaba Mario, que yo tengo el infortunio de tener una ortografía terrible en mis apellidos, que me ha generado todos los tipos de líos con la cédula y los diplomas. Eso es un encarte, claro que no, que eso es una T, que eso es no sé qué. Bueno, entonces el hospital pasa la cuenta. El Hospital Universitario del Valle le pasa la cuenta a la EPS y le dice: mire, ahí atendimos a Juan Alberto Ahumada Farieta y les faltó una letra. ¿Qué sucede con eso? Que al mes o a los 2 meses la EPS le devuelve la cuenta al hospital y le dice: oiga, ese nombre no coincide con nuestras bases de datos, no hay ningún afiliado suyo de nuestro que se llame así. Pero ojo con eso que les voy a decir: no devuelven mi cuenta, devuelven todas las cuentas del mes. ¿Sí me explico? ¿Entienden eso? Eso es tenebroso. O sea, por un error conmigo devuelven todo el paquete. Vamos a suponer que todos ustedes usaron los servicios del hospital por cuenta de servicio. Entonces viene un trabajo dispendioso, ¿cierto? Finalmente averiguan, miran los papeles y descubren y aclaran el error ortográfico conmigo. Vuelven a mandar todas las cuentas. Y a los 2 meses llega otra vez otra glosa, eso llaman glosas. Dice: oiga, ¿y ustedes por qué le hicieron un electro a ese señor? Expliquen. Y vuelven a devolver, no mi cuenta, sino toda la cuenta. Y así pasan años, y 2 años, y 3 años, y hay deudas que llevan 7, y hay deudas que esto es lo más grave cuando se hace la cuenta, porque dicen que las EPS le deben a la red pública hospitalaria 12 billones, dicen, ¿cierto? Eso no está claro, pero bueno, 12 billones de pesos. Hay un problema muy grave ahí: las deudas prescriben. O sea, hay deudas que en el tiempo llega un momento en que ya no son cobrables legalmente. Esto es una cosa que está afectando mucho al sistema. ¿Está claro ahí el punto? ¿Qué va sucediendo en el hospitalito? No, pero antes de eso, déjenme hacer una anotación que es importante. Una pequeña anotación. En esos tratamientos que hace la IPS, se aplican unas tarifas que son muy malas porque son un promedio nacional. Esto también es terrible, perverso. ¿Por qué? Porque es que el promedio nacional usted no lo puede, ¿cierto? No lo puede ejecutar. No es lo mismo que usted tenga un aparato para tomar tomografías en Bogotá, donde prácticamente lo puede usar 24 horas diarias, a que usted lo tenga, por decir algo, en Anserma, Valle, ¿cierto? O que lo tenga en La Dorada, Caldas, es una ciudad intermedia. Puede tener un topo, pero usted lo utilizará 1 o 2 veces al día, pues exagerando. Entonces los costos varían. ¿A quién le sale más caro? Al de La Dorada, porque tiene que tener el profesional y tiene que tener el equipo y le tiene que dar mantenimiento y tiene que ocupar espacio. Entonces el pago por evento tiene esa otra perversión. Perjudica sobre todo a las IPS pequeñas y más lejanas. Y perjudica especialmente a los hospitales universitarios, porque en el componente, en la estructura tarifaria, no está investigación y educación y formación. Este componente no entra, pero eso es un gasto real del hospital universitario, ¿cierto? Está ahí, es ineludible. Y así se acumulan las deudas. En la otra cara, ¿qué le sucede al hospitalito? Que los empleados no les han pagado el salario, que a los contratistas no les han pagado el salario, que el proveedor ya no les fía más, que la compañía de vigilancia dice que ya no cuida más, que
El mecánico dice que ya no les arregla más, ¿cierto? El técnico no les arregla más, ¿cierto? Nadie les quiere trabajar. Entonces aquí hay una cosa que es poco conocida y la quiero, insisto. Estas cosas que estoy subrayando me parecen especialmente graves y no son muy conocidas en los hospitales grandes. Los hospitales pequeños, ¿qué hacen desesperados cuando les están cobrando los sueldos y los proveedores, etcétera? Usan una figura que en derecho es muy bonita, pero esa figura en la realidad es terrible, la conciliación. Entonces el país está lleno de eso, de conciliación. Entonces a un hospital, he conocido muchos casos, pero señalo uno reciente, el Hospital Geriátrico de Manizales. Una EPS le debe 700 millones de pesos. Buena parte del hospital es geriátrico, entonces la EPS desconoce la atención especializada en geriatría. Entonces viene la discusión, desglosó las cuentas. Y el gerente, con los trabajadores y los proveedores encima atacando. Entonces, ¿qué hizo el gerente? Finalmente, después de un forcejeo larguísimo y de 3 años de acumulación de la deuda, consiguió por 350 millones. Eso no se ve. O sea, el hospital perdió neto, perdió 350 billones de pesos que no aparecen en la cuenta de los 12 billones que yo estoy mencionando ahora. ¿Qué otra repercusión tiene esto? Que el hospital empieza a tirar cuentas de tendero. Y es paradójico porque el que más aprieta es el representante de los usuarios que está en el consejo. Dicen, oiga, esto está complicado, ¿cierto? Estamos descuadrados, no está dando la plata, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Entonces miremos qué es lo que menos se vende. Ojo, que es que esta lógica de mercado que criticaba el doctor Mario Hernández es el punto. ¿Y qué es lo que menos usamos aquí? Pues el suelo antiofídico. Por ejemplo, no compremos más suelo antiofídico. Santander, el departamento de Santander fue protagonista de eso hace unos 2 o 3 años. No sé si recuerdan. Un niño que deambuló de hospital en hospital y terminó aquí en Bucaramanga. Cuando llegó aquí, ¿cierto? En ese momento no había nada que hacer porque ese muchachito le dieron haber puesto el suelo antiofídico allá en el puesto de salud de la vereda donde vivían. Y otro caso ridículo en el departamento del Valle. Un niño, no, que parece que lo mordió un gato con rabia, con hidrofobia. Y entonces el niño empezó lo mismo, de centro de atención en centro de atención. Y salió el ministro, recuerdo que eso se empezó a hablar escándalo por las cosas de don Juan Bosaín, que qué pasaba con ese niño. Entonces salió el ministro y dijo, es que estamos buscando el gato para examinarlo, a ver si es verdad que tiene. Yo no soy médico, ¿cierto? Uno abre Wikipedia y inmediatamente le dicen ahí que ese gato a los 8 días ya estaba muerto y que no lo iban a encontrar por ninguna parte, ¿cierto? No, el punto es que ese centro de salud debería haber tenido suelo antiofídico, suelo, ¿cierto? Vacuna antirrábica, etcétera, etcétera. Esto ha llegado a extremos increíbles. En los hospitales de Caldas, en la última crisis, en la anterior, los hospitales de pueblos le trasladaron la comida y la lavandería a los familiares. Entonces, un montón de gente, imagínense un enfermo y la mamá lo quiere mucho y le lleva chicharrón, frijoles, la dieta perfecta, acaban de matarlo y metidos ahí. Ese es el punto, porque esto no se mira en detalle, y aquí es donde está el debate para algunas peleas de algunas razones jurídicas. Y en otro caso, entonces está el famoso pago, ¿cierto?, per cápita. Entonces, ¿qué le dice la EPS a un hospital? Un día llegó a la dona y le dijo, oiga, mire, usted está en virus y yo lo quiero salvar, decía la EPS. Le vamos a dar no sé cuántos miles de millones. Ese gerente, ¿cierto?, le salieron las lágrimas. Miles de millones de pesos. Pero hoy me atiende una población que tengo en Boyacá, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Santander. En principio eso parecía toda la plata del mundo y del hospital dijeron, con esto se salva, flotó y vino el dengue.
Eso es claro, ¿cierto? Porque en principio parece mucha plata. Yo le voy a dar a usted no sé cuántos miles por cada paciente. Pero viene una, el dengue o el chikungunya, cualquier cosa de esas y barre. Y entonces, ¿quién soporta el costo? La EPS no. Claro, vuelvo al cuento que estaba explicando, esto es un modelo de aseguramiento. Entonces, ¿qué hace la EPS? Traslada el riesgo. O sea, la EPS, en cambio de comprar un reaseguro internacional para estos eventos, que los debíamos obligar, es una crítica que le tienen a las EPS, no reaseguran. Lo que hace es trasladarle el riesgo al más bajito, ¿cierto? Pues el pobre hospitalito es el que termina cargando con toda la catástrofe de cualquier epidemia, cualquier cosa, un terremoto o algo, y se lastima un montón de gente. El pobre hospitalito termina cargando con eso. Le trasladaron el riesgo. Y eso es lo del valle, eso es lo de todo lo que está sucediendo. Esto es lo que hay que atacar. Y entonces, ¿qué tiempo me queda, Bernardo, si es tan amable? ¿Qué se ve, verdad? Entonces yo me voy a permitir explicar, vamos a ver si esto funciona. Ahora me salió que tengo aquí hasta venenos. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, bueno, antes de pasar a eso, quisiera señalar esto. El otro truco que está matando a los hospitales y enriqueciendo a las EPS está aquí. Es que les han permitido lo que llaman la verticalización. Entonces ellos inventaron un monopolio vertical. Entonces la voy a traducir a un hecho concreto para que se entienda, porque la ley les da esa facultad. En el departamento de Caldas, en el municipio de Anselma, en el hospital, había un servicio de terapistas, ¿cierto? Una señora idónea y unos equipos, gente calificada para atender esas necesidades. Entonces, las EPS arrendaron una casa y llevaron un auxiliar de enfermería que pone a la gente ahí a que respire vaporcito, ¿cierto? Y le quitaron ese negocio al hospital. Y se lo apropiaron ellas, porque es que ese es el otro proceso que hay que pelear. Las EPS se quedan con una serie de actividades que pueden ser rentables, ¿cierto? Si yo las aíslo del resto de cosas. Entonces, por ejemplo, la terapia física y cosas de esas, ustedes ven que las EPS ya están casi que prestando eso en sus propias sedes. Pero me le quitan negocios, me le quitan ingresos a las IPS, tanto públicas como privadas. Lo de la conciliación ya lo había mencionado. Bueno, y el otro truco es este. Y en eso tenemos un debate con los jueces, que es un dolor de cabeza permanente y que a este hospital lo ha afectado o lo va a afectar tarde que temprano. El paciente va y mete la tutela. Se puede decir, oiga, es que yo necesito tal medicamento. Y entonces los jueces, que claro, como son usuarios, la mayoría, ¿cierto?, tienden a favorecer las sentencias de tutela de estos. Pero al favorecer, al dar la sentencia, por regla general, terminan, déle este tratamiento, este medicamento en las 48 horas siguientes. Segundo, cárguesele al fósil. Aquí hay un veneno, ¿cierto? ¿Qué es el fósil? Entonces todo el que comete el pecado de ganar más de 2 o 3 salarios mínimos tiene que dar una plática adicional. O sea que lo que se salga del POS lo financian son los trabajadores mismos con un porcentaje adicional. Eso no es del Estado. Es más, tenemos un debate con el gobierno hace rato, porque cuando se creó la figura del aporte solidario de los trabajadores que ganaran más de X número de salarios mínimos, se acortó una cosa que el ministro llamaba el paripaso. O sea que por cada peso que pusieran los trabajadores para el FOSICA, el Estado pondría otro peso. Y el Estado nunca cogió, nos corrigió. Recuerden que el doctor Mario decía, esas cosas acordadas y o aprobadas son demandables. La exigibilidad de eso. Si a Bernardo cada vez que le hacen el descuento para seguridad social le quitan ese 1 y algo para solidaridad,
Se supone que el Estado iba a poner un complemento, pero bueno, entonces los señores de las EPS se hacen pagar la tutela por vía del FOSICA, porque el juez dijo, páguese por ahí. Pero es que eso se diseñó fue para lo que se salga del POS. Y los tipos niegan tratamientos, procedimientos, medicamentos que están en el POS, o que se presume, yo no soy médico, pero digamos que una cosa va atada con otra. Entonces, si va dentro del marco del tratamiento del POS, eso se tiene que incluir en el POS. Ellos hábilmente, por esta vía de las tutelas, logran que los jueces les digan que se lo paguen adicionalmente. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, el Fondo de Solidaridad les permite a ellos cobrar cosas que son del POS como si no fueran del POS. Un enriquecimiento adicional con dineros públicos. Esta es otra pelea sin sanción. ¿A qué me refiero? Cuando los pillan, simplemente traen ahí como un empate y devuelven la plata o hacen cualquier cruce ahí. Pero si ustedes miran bien lo que yo estoy diciendo, esto es un delito penal. Porque es cambiar, es pasar una cuenta por una cosa que no existe. O sea, si yo digo, paso una cuenta y digo que la aspirina no es del POS, y voy la cobro al Fondo de Solidaridad como una extra para la EPS, estoy mintiendo, estoy falseando el código, ¿cierto? La realidad. En un documento además que es público. Es un delito que se supone que es gravísimo. Pero ahí tenemos ese problema que se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo mientras no se haga una batalla grande al respecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? A la luz de estas descripciones de lo que dijo el doctor Mario y de lo que yo he planteado, hemos estado mirando algunas opciones, algunas cosas jurídicas. Yo las voy a resumir aquí, porque la propuesta gruesa es esta. La propuesta gruesa es que colectivos como la Mesa Nacional por el Derecho Fundamental a la Salud, las universidades, investigadores, intentemos montar una especie de equipo jurídico, porque aquí hay muchísimos rotos, ¿cierto? Y muchas cosas que podríamos impulsar colectivamente dependiendo la región, el hospital y la problemática. Entonces quiero empezar por eso. Hay una figura que se conoce, la bautizó la Corte. Bueno, el estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es eso? El estado de cosas inconstitucional es una figura jurídica, una figura jurisprudencial, o sea, no está en los códigos, sino que los jueces en sus sentencias encontraron una situación especial y la bautizaron así. ¿En qué consiste? Entonces yo voy a tratar de resumir aquí. Son dos cositas. Una, en un momento dado, a un grupo poblacional, ¿cierto?, no le están cumpliendo un derecho, entonces viene una inundación de tutelas. Esa es la primera condición. Un montón de tutelas diciendo, oiga, me están violando el derecho, me están violando el derecho. Segunda cara, no se le puede imputar a una sola entidad, sino que es una cosa que surge de varias entidades, de la estructura del sistema, e incluye no a un actor, sino a varios actores como causantes de la violación. ¿Está claro eso? Dos requisitos. Una, hablar de tutelas, y que yo no pueda decir el que me está violando la tutela es Café Salud, sino que es Café Salud, la superintendencia, el ministerio, bueno, el requiere. Cuando eso llega a la Corte, ese tipo de cosas, la Corte las examina y da órdenes. Dice, me arreglan esto y tienen tal caso. Tenemos antecedentes. Primer antecedente que hubo, el de los desplazados. Cuando llegó esa nulidad de desplazados, se empezaron a brindar tutelas que por la escuela, que por la salud, que por auxilio de vivienda, que por seguridad, que no sé qué. Y un día la Corte dijo, bueno, primero nos estamos enloqueciendo nosotros aquí con tanta tutela, ¿cierto? Entonces, para parar eso, damos las siguientes órdenes. Cénsenme a todos los desplazados, denme descarga del CIUPEN, tienen prioridad para matrícula, ¿cierto? Eso es un estado de cosas inconstitucional y la Corte da unas órdenes. Segundo caso
que trató la Corte con esta lógica, lo de los presos. Entonces, ha sacado dos sentencias. Una, ¿cierto?, me acaba con el hacinamiento en tal caso, me toma las medidas. Para la atención médica, tienen que contratar una entidad que les preste salud, etcétera, etcétera. Eso también salió así. La estructura. O sea, ya que quitemos ese sistema de aseguramiento, que es odioso, porque mientras eso esté, no hay tutía que valga. Pero el problema es que estos procesos se demoran. Y mientras tanto, ¿qué? Entonces, mientras tanto, un hospital, y otro. Entonces, estábamos estudiando la siguiente idea. Ustedes han oído hablar de esas cosas que uno recoge firmas y propone una ley, ¿cierto? Y mediante los... Dos, si la EPS está inconforme, que demande. Pero que demande después de que haya pagado. Sí, me explico la lógica de esta propuesta. Pero supondría una movilización social grande. Pero creo que es viable, porque por lo pronto, mientras diseñamos, mientras la sociedad alcanza un modelo distinto, se nos puede volver un caballito de batalla. Porque además estamos atacando el alma del modelo de aseguramiento. Repito, artículo 1. Las deudas que pasan, ¿cierto? La cuenta de cobro que pasa en el hospitalito se presume legal, hay que pagarla, punto. Artículo 2, si no le gustó a la EPS, que demande, pero después de pagar. Así no es con los arriendos, por ejemplo, no. Con los servicios públicos no es así en casa. Pague y alegue después. Más o menos, ¿cierto? ¿Por qué aquí le dan a las EPS esa laxitud de ese juego? Esta cuestión es increíble, porque la gente dice que las EPS roban, y yo siempre les agrego, con la ley en la mano. El atraco es con el decreto y la ley en la mano. No violan ninguna norma, en principio, porque el error está en la forma en que crearon. Tercero, hay una serie de cosas que están afectando a los hospitales de vieja data. Yo no sé no conozco la historia del hospital universitario acá, pero estoy seguro que ha habido deudas o con negligencias de las empresas que pueden haber durado 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y eso le puede haber sucedido a varios hospitales de este país. Hay una formulita en el mundo jurídico que podría ser útil, que es lo que se llama acción de grupo. La acción de grupo es una demanda colectiva de 20 personas, pero los hospitales son personas jurídicas. Que diga, hombre, señor juez, que las EPS me resarzan los daños causados por estas demoras. Y los ponemos a funcionar, ¿cierto? Y como medida cautelar, péguenles un embarguito a las EPS, ¿cierto?, para garantizar el pago. ¿Sí me entienden la lógica básica? ¿Me hago entender? ¿Eso es para qué? Para perjuicios ya hechos, ya sucedidos. Eso ya fue. Y una última alternativa que estábamos estudiando con un grupo de colegas es una cosa que se llama la acción popular. La acción popular es para evitar, para suspender un perjuicio en curso y volver las cosas a su estado inicial. Esto es una acción popular. Demanda a un grupo, yo digo de hospitales, pero yo creo que aquí cabrían personas naturales también y profesionales, y demanda y dice, oiga, esto me está haciendo daño. Por ejemplo, una explotación minera está dañando casas. Entonces uno le puede decir, señor juez, para eso, ¿cierto?, arreglo. Aquí sería parecido. Señor juez, aquí hay una deuda acumulada y voy a citar un caso especial que es muy doloroso en Colombia, Caprecón. Caprecón tiene, a diferencia de las otras EPS, ya ni siquiera glosa. Es que no paga. Ni siquiera dice que la cuenta está mal hecha, simple y llanamente no paga, pero la deuda nació. El problema es que Caprecón es del Estado. Pero con el cuento de que son entidades autónomas, entonces el capital es limitado. Digo yo, es el gobierno nacional y varias otras entidades estatales o no responsables de las deudas de Caprecón. Es la pregunta.
Pues uno puede emprender una acción popular en la que por pasiva quede el Estado. Esto es lo legal. Pero esto sirve para hacer bulla. La experiencia nos indica que las demandas sin movilización social no sirven para nada. Y les voy a hacer un recorderis. Miles, millones de colombianos firmaron un referendo pidiendo que se elevara a rango constitucional el mínimo vital de agua. Entendido así, voy a explicar porque eso oiga mucha confusión. Mínimo vital de agua es que si una persona no paga la factura, no la paga, le garanticen 3 o 4 o 5 metros cúbicos al mes para la comida. ¿Cierto? Ese es el mínimo vital. Y recogieron las firmas y las llevaron al Congreso. Y el Congreso alargó y enredó y alargó el trámite hasta que se acabó la legislatura. Y cumplidos todos los requisitos, nunca la sometió a votación. Entonces caducó. Por eso digo yo, si esto no va acompañado de una movilización social grande, ninguna de estas demandas sirve absolutamente para nada. Y remato con esto. Y les agradezco por su atención. En esto hay mucho lío. Me dijeron que aquí había unos convenios de sindicatos. Yo trabajo con sindicatos. Pero quería aclarar esto. Aquí hay que poner las contradicciones en su puesto. Y hay que medirlas con mucho cuidado. Esto que estamos peleando y proponiendo, que reclama una gran unidad. Y de eso hay ejemplos. Está el movimiento 14 más 1 en Antioquia. 14 clínicas privadas. Y el San Vicente de Paúl, que es una fundación, o sea, no es estatal. O sea, estoy diciendo, esto es uniéndose inclusive a los privados, porque el enemigo es común. Y los trabajadores que tienen derecho a hacer sus reclamos en sus hospitales y clínicas y pedir sus derechos, también tienen que modular. Porque si veo un foro sobre este tema y me traen todos los problemas laborales, así no nos unimos. No, los temas laborales discútanlos en otro sitio, presenten sus pliegos, hagan lo que quieran hacer. Pero aquí, en este ambiente, el tema es este: es centrarnos en lo principal, por una razón potísima. Si la IPS se cierra, no hay conflicto laboral. ¿Cierto? No hay reclamo laboral de ningún tipo, se acabó la empresa. Entonces el primer mandamiento es: salvemos la empresa. Entonces ustedes van a ver que en todas estas cosas de movilizaciones nacionales para reclamar la deuda, lo que deben las EPS, aparece la CUT, y aparecen los de 14 más 1, y aparece la clínica no sé qué de altísimo turmequé, ¿cierto? Esto es una gran unidad, para que nos veamos a ver si, como decía el señor decano, ¿cierto?, ayudamos a cambiar esto. Las cosas cambian, pero ayudémoslas a cambiar. Muchas gracias.